Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver cómo realizar la instalación de un sistema de control de acceso de Suprema sobre una puerta. Para lo cual vamos a utilizar varios materiales, tanto herramientas como materiales durante este curso, las cuales se las vamos a presentar a continuación. El primer material que tendremos, por supuesto, esta es una puerta de madera que vamos a utilizar para montar en ella todos los elementos. Esta puerta básicamente es una puerta que se puede abrir, que se puede cerrar. La idea de esto es pues, hacer la experiencia lo más práctico posible sobre una puerta. Esta puerta que abre hacia afuera y tiene también una placa sobre la cual podemos instalar también la lectora y sus demás componentes. El siguiente componente que vamos a utilizar es, por supuesto, una lectora de control de acceso de Suprema, que es una lectora FaceStation F2, la cual tiene identificación facial y cuenta también con identificación digital, lectura de tarjeta. Una pantalla de 7 pulgadas y es la que vamos a utilizar para este ejemplo. También tenemos una fuente de poder de 12 volts, la cual cuenta con 4 salidas que nos van a ser muy útiles para este curso. Con su cable tendremos también un tubo conduit con el cual vamos a hacer el ruteo de los cables para que estén ordenados. Un electroimán, este es un electroimán de 120 libras que nos va a ayudar a actuar la apertura y el cerrado de la puerta. También tenemos un sensor de apertura de puerta y un botón de salida de la puerta. Eso es respecto a los elementos que van a tener la puerta. También requerimos algunos materiales y herramientas que vamos a utilizar. En primer lugar, por supuesto, tenemos aquí desarmadores, desarmador tipo Phillips, también desarmador plano, llamamos de repente perilleros. Tenemos una herramienta de corte de cable, pinzas de corte también que nos pueden ser muy útiles. Tenemos cables 4x22, algunos pares también para poder utilizarlos. Tenemos una barra de clemas que nos van a ayudar mucho a facilitar la conexión de la lectora y de los dispositivos sobre la puerta. Algunos hinchos para después ordenar. En caso necesario también de unir cables tenemos un cautín y un tubo para aislamiento de cable que le llaman Thermofit. Tenemos algunos tornillos para que montemos sobre, en este caso el material que es madera, un multímetro digital y en este caso también un taladro eléctrico. Con todo esto vamos a realizar este montaje de la puerta. En primer lugar vamos a determinar dónde instalar la lectora. Aquí tenemos 2 orificios en esta puerta. Necesitamos, de acuerdo al tamaño de la lectora, pues determinar cómo ponerla. Lo más básico sería pues, sacar su base o su placa de instalación y verificar en qué lugar va a ser más adecuado. Como pueden ver acá arriba, pues la lectora se saldría un poco de la puerta. Si la ponemos acá abajo, sería lo más adecuado. Algo muy importante a considerar en esta parte es cada una de las lectoras, principalmente las de rostro, cuentan con un diagrama donde viene la altura sobre la cual se deben de instalar. Como pueden ver en la figura, esta es la altura recomendada para una lectora FaceStation F2. Cada uno de los modelos tendrá una altura recomendada para que queden principalmente a la altura adecuada para leer el rostro en un rango de tamaño. En este caso, bueno, vamos a instalar entonces esta lectora. Para esto vamos a utilizar nuestro taladro eléctrico, vamos a utilizar unos tornillos y vamos a fijarla a la pared, en este caso, que estamos simulándola en esta puerta. En este caso la lectora va a ir en la parte frontal, ya que los cables van a entrar por este orificio. Entonces, bueno, básicamente vamos a empezar a instalar la lectora. Aquí tenemos ya hechos para eso. Obviamente en una puerta de madera es más sencillo. Normalmente al instalar en una pared pues ya requerimos de más elementos para que se pueda montar de manera correcta. Entonces
3 o 4 tornillos para que quede bien sostenida. Muy bien, esta es la primera parte. El siguiente elemento que vamos a colocar va a ser este tubo conduit, que es el que básicamente va a conectar la parte donde vamos a tener varios de los elementos, ¿sí? Con la lectora. Entonces, básicamente la fuente de poder va a estar en la parte de arriba. Esta fuente la vamos a instalar acá arriba. Entonces vamos a tener que conectar el área donde está la fuente de poder hacia el área donde está la lectora. Pero este tubo conduit obviamente va a ser instalado en la parte interna de la puerta. Todos sabemos que, bueno, cuando ustedes instalen un control de acceso, la parte segura es la parte interna de la puerta. Es decir, vamos a poner donde está la fuente de poder, donde van a salir muchas de las conexiones. Vamos a instalar este tubo conduit y lo vamos a llevar lo más cercano que podamos de este orificio, que es donde van a salir los cables de la lectora. Vamos a fijar la parte superior, donde se encuentra la fuente. La parte inferior, donde está la lectora, pues pongámosla de manera que quede lo más cerca posible de la lectora para que pues, los cables se puedan queden mejor ordenados. Muy bien. Otro de los elementos que vamos a instalar también, esto es una base de clemas. Yo creo que es una manera muy inteligente de poder hacer conexiones sin tener que estar haciendo tanta complicación con los cables. Entonces, aquí lo que voy a hacer es voy a instalar esta pequeña base, puede ser del tamaño que ustedes quieran. Este es de varias clemas, que son de 9 o 10 clemas. Lo voy a poner aquí para que las conexiones se realicen en ella y no tener que estar soldando tanto cable. Esto es muy práctico para poder hacer cualquier reparación. Vamos a ponerla pues más o menos que quede cerca de donde van a salir donde va a llegar el tubo con los cables. El segundo tornillo. Ya está instalada entonces la base de clemas. Nos va a ayudar mucho a hacer las conexiones en la parte de abajo y vamos a continuar con la instalación. El siguiente elemento que vamos a instalar es la fuente de alimentación, que es la cual nos va a dar el voltaje a todos los elementos de esta puerta. Esta fuente de alimentación tiene 4 salidas de voltaje de 12 volts. Entonces esta la vamos a poner en la parte superior, lo más cercano a el tubo conduit. Lo que haremos entonces pues es simplemente fijarla, usar un segundo tornillo y no se esté moviendo durante la práctica. Vamos a poner 3 tornillos, después ya la vamos a fijar. Entonces esta es la parte de la fuente de alimentación, que es muy importante, es la base para poder poner los equipos de control de acceso. Muy bien. A continuación vamos a pasar los cables que nos van a conectar en la parte superior, donde van a estar algunos de los elementos como la fuente, el electroimán y el sensor de la puerta. Bueno, vamos a pasar estos cables a través del tubo conduit, los cuales van a estar bajando hasta la parte de la lectora para poder hacer las conexiones. Entonces, en este caso, vamos a comenzar a meterlos. Aquí es muy sencillo, no nos requerimos de muchos elementos, pues porque como pueden ver estos cables pues son cortos, es una distancia corta. En una instalación más realista, que es más largo el trayecto entre la parte superior y la parte donde está la lectora, probablemente necesiten una guía de alambre para que ustedes puedan pasar los cables de una manera más sencilla. Entonces fíjense, todo el cableado se realiza en la parte interna, en la parte de adentro, llamémoslo así, que es donde está seguro. En este caso ya tenemos los cables y vamos a proceder a instalar los demás elementos. Muy bien, el siguiente elemento que vamos a comenzar a instalar es el electroimán. Este es el que seleccionamos, es un electroimán de 120 libras, más pequeño, más adecuado para este tipo de puertas. Y vamos a entender primero cuáles son los elementos de un electroimán. En primer lugar tenemos el electroimán como tal, que es la parte eléctrica, la parte que tiene los cables, es la que va conectado a nuestro control de acceso, tiene un positivo, un negativo. Y obviamente pues aquí está como tal el electroimán. Cuando se le pone energía eléctrica a estos cables, el electroimán obviamente genera el campo magnético, y con esta placa que se llama la contraeléctrica lo que hacemos es, pues cuando se energiza se van a unir y se va a cerrar. Entonces
Este electroimán va sobre el marco de la puerta. Esto, la contra va sobre la puerta como tal. Y vamos a utilizar una placa de instalación que se llama en L, en este caso es la adecuada para ponerla en la puerta que abre hacia afuera. Si tuvieran una puerta que abre hacia adentro, requerirían uno que se llama tipo Z. ¿Por qué se llama L? Pues por la forma que tiene. Tiene básicamente la forma de una L y vamos a ver cómo instalarlo. Entonces, vamos a pasar en primer lugar a instalar. Y lo primero, lo que normalmente se recomienda es instalar en la puerta, ¿sí? La parte que nos va a ayudar a darnos una guía va a ser la contra, ¿sí? La contra, en este caso, les recomendamos que esté lo más afuera que se pueda de la puerta, es decir, no lo más fuera, lo más arriba y hacia el extremo, ¿sí? Básicamente hay que alinear la contra con la puerta. Y en este caso, vamos a utilizar otro tornillo más. Vamos a ponerlo por aquí. Hay que cuidar entonces que la contra esté lo más esquinado posible en la puerta. La vamos a apretar y ya quedó fija. Muy bien. Entonces la contra, como les digo, la contra va en la parte móvil de la puerta. Lo siguiente que tenemos que hacer es instalar el electroimán. Este como tal, pues no se puede instalar así solamente. Requiere entonces de una placa de instalación, como les había dicho, en L. La placa lo que va a hacer es va instalada de esta manera para que el electroimán quede correctamente instalado. Recuerden, el electroimán va a ir siempre sobre el marco de la puerta. Entonces tenemos que poner su placa y lo que vamos a hacer es a marcar el lugar donde vamos a instalar. En este caso voy a cerrar la puerta, ya está instalada la placa. Voy a presentar el electroimán como va a ir. Lo que voy a hacer es vamos a marcar el lugar donde van a estar los tornillos. Ya que tenemos las marcas de esta placa, ¿sí? La placa es la que nos va a sostener el electroimán. Ya con los puntos marcados, vamos a proceder a montar la plaquita, sobre la cual posteriormente se va a montar el electroimán. El tornillo. El tornillo. Y verificamos que al cerrar la puerta, el electroimán quede alineado con la contra, que al final de cuentas esa alineación es la que nos va a dar la fuerza de cierre. Lo que vamos a hacer es utilizar estos tornillitos para ya montar el electroimán. Este electroimán ya viene con una llave Allen. Les voy a mostrar cómo va a quedar esto por el otro lado. Aquí está el electroimán de frente. Estos tornillos son muy importantes apretarlos bien porque podrían caerle encima a alguien en la cabeza. Siempre verifiquen que estén bien instalados para que no vayan a causar un accidente. Muy bien, el siguiente elemento que vamos a instalar es el sensor de apertura de la puerta, que este de hecho consta de dos partes. La primera parte que es, de hecho tienen estos dos cuadritos. La primera parte tiene es una especie de sensor, el cual detecta cuando la puerta se abre y se cierra. Tiene obviamente aquí los dos terminales para conexión. Y la otra parte, como tal, es un módulo que tiene un imán. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú cierras la puerta, este imán se acerca a este sensor y lo que hace es que lo actúa o lo cierra. De esa manera, el control de acceso sabe cuando la puerta está abierta o está cerrada. Entonces, por lo pronto vamos a hacer la instalación y lo que hacemos siempre, recuerden, la parte que va a tener cable siempre la vamos a poner en la parte fija, que es el marco de la puerta. Y la parte, en este caso, que es el imán, no tiene cable como tal, la vamos a dejar puesta en la puerta. Y de esa manera vamos a poder alinear
alinear o hacer que se acerque uno con el otro. Entonces primero vamos a instalar la parte que va en la puerta, la parte del imán, y ese no tiene cableado, pero es el que nos va a hacer que se actúe el sensor de apertura. Entonces vamos a poner el primer tornillo, vamos a acercar un poco. Ponemos el segundo tornillo para que quede bien fijo. Esta es la parte móvil, es la primera que vamos a instalar. Posteriormente pondremos la parte fija. Muy bien, ponemos su tapita con la tapa, es importante. Y ahora lo que vamos a hacer es la otra parte, que es la parte de la que va a ir conectada. Sí, tenemos la parte de las terminales y la parte del actuador de este sensor de apertura. El actuador tiene que estar lo más cercano posible a donde está el imán. Entonces vamos a ponerlo de esta forma. Muy bien, primero hay que ver que al pegarlo lo más cerca posible, al estar lo más cerca posible, obviamente va a ser más fácil que el imán haga actuar al sensor. Pegarlo todo lo que se pueda para que funcione. La tapa, y lo importante es que cuando esté cerrada la puerta hagan contacto. Bien. El siguiente elemento a conectar es el botón de apertura de puerta, el cual siempre va en la parte interna de la puerta. También se le llama Request to Exit o botón de solicitud de salida, y justamente ese es su objetivo: instalarse en la parte interna, normalmente en el marco de la puerta, para que el usuario, al presionarlo, se le dé una salida, principalmente cuando no tenemos una lectora para salir. Entramos con la lectora, con biometría, con tarjeta, y salimos con un botón. Entonces, bueno, este en particular está hecho para instalarse en este montaje de puerta, y lo que vamos a hacer es vamos a utilizar también un par de tornillos para instalarlo. Recuerden, en la parte interna de la puerta, ¿sí? En este caso lo vamos a dejar de esta forma, para que podamos cablear. Pues básicamente su objetivo es poner este botón. Ya queda instalado. De hecho, ya tenemos todos los elementos de la puerta instalados. Básicamente la base de instalación de la lectora, el electroimán, el sensor de apertura de puerta y también el botón de salida. Ya vamos a proceder a comenzar a hacer el cableado. Muy bien. A continuación, lo que vamos a hacer es conectar la fuente de alimentación que lleva la lectora. Como podemos ver en el diagrama, en este diagrama número 1, vamos a utilizar un cable de conexión eléctrica. Este cable va del lado de la lectora, pero recuerden que la lectora está en la parte alejada de donde está la fuente. La fuente la tenemos en la parte superior del marco de la puerta. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar uno de los cables que tenemos para bajar hacia la lectura de la puerta. Entonces vamos a conectar este cable en la fuente, va a bajar, y ahí ya vamos a conectar el cable que va directamente a la lectora. Entonces empezamos en primer lugar con uno de estos cables que bajan. Vamos a conectarlos, positivo normalmente y el negativo. Típicamente se recomienda conectar primero el negativo, aunque todo está apagado. Se lo recomendamos que lo hagan siempre apagados y no prendidos, es más seguro. El negativo, el positivo, muy bien. Tenemos entonces la primera parte, que es la fuente de alimentación que va directamente hacia la lectora. Ahora vamos a ir a la parte de la lectora, del otro lado el tubo conduit, y haremos las conexiones. Ahora vamos a conectar la fuente de alimentación. Tenemos aquí
que de la parte superior llega el cable negro y el cable rojo. Vamos a conectarlos. El cable negro que tenemos aquí, que es el negativo de la fuente, que viene de la parte superior de nuestra puerta. Entonces conectamos el negativo a esta terminal y el negativo se va a conectar a este cable, que como ya hemos dicho, es el cable que va a los 12 volts negativos de la lectora. Hacemos lo propio también con el cable positivo. Entonces, de la parte de arriba de nuestra puerta viene el cable color rojo que corresponde, que está conectado, digamos, al cable positivo de la fuente. Ya estamos conectando entonces el cable positivo que viene de la parte superior, que va hacia la alimentación de la lectora. Entonces ya tenemos también conectado el cable eléctrico de nuestra lectora y vamos a pasar al siguiente diagrama. Vamos a realizar la conexión de la cerradura eléctrica o del electroimán. Y bueno, vamos a ver en este diagrama cómo vamos a salir en primer lugar la fuente de alimentación al positivo de la cerradura o del electroimán. Desde la fuente de alimentación, positivo de la fuente, vamos a salir al positivo del electroimán. Entonces yo aquí tengo el cableado del electroimán. El rojo es el positivo, el blanco es el negativo. Vamos a seleccionar la fuente, otra de las 4 terminales que tenemos aquí. Vamos a conectar entonces el positivo de la fuente de alimentación, va a ir por la terminal positiva del electroimán. Muy bien, entonces ya tenemos la primera parte, que es salir del positivo de la fuente de alimentación al positivo del electroimán, que tenemos aquí. Y a continuación, la siguiente conexión va a ser, como podemos ver en el diagrama número 7, vamos a salir hacia una de las terminales de la lectora, que es la terminal número 3, la color naranja. Entonces, el negativo del electroimán lo vamos a mandar hacia el cable color naranja de la lectora, es conector de terminales. ¿Qué sucede? Bueno, obviamente esto no lo podemos mandar, es muy corto. Tenemos que pasar entonces por el tubo conduit. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar una de las terminales que tenemos por aquí. Miren, aquí tenemos una terminal verde, una terminal blanca. ¿Qué les parece si utilizamos la terminal blanca? Entonces, de la fuente de alimentación, vamos a irnos a una terminal blanca de este cable que va a bajar hacia la lectora. Vamos a conectar entonces este cable blanco, va a bajar hacia parte de la lectora, donde ya conectaremos entonces este cable blanco en la parte de arriba. Va a ir conectado con este cable naranja, el cual después va a entrar a la lectora. Vamos entonces a la parte de abajo para conectar este cable. En este diagrama número 7 podemos ver entonces cómo vamos a conectar el cable naranja, que corresponde a el contacto normalmente cerrado. Por ser un electroimán, normalmente va a estar energizado, entonces tiene que estar cerrado para que cuando actuemos la lectora, lo que va a suceder es que va a abrirse, es decir, se va a desenergizar. Entonces el cable naranja sale de la lectora como normalmente cerrado y lo vamos a conectar a una de estas terminales también de esta clema, para que podamos conectarlo con su cable correspondiente. Entonces, cable naranja, salida del relevador normalmente cerrado, y lo vamos a conectar entonces, como vemos en este diagrama, con la terminal color blanco. Va a subir a cerrar el circuito con el negativo de la cerradura de puerta o del electroimán. En esta parte de la conexión vamos a ver el diagrama número 5, es utilizando el cable que sale de la lectora. Sí, este cable que ya lo habíamos visto,
De la lectora vamos a salir con este cable azul que se llama el común del relevador, este azul. Entonces este azul va a estar abajo, saliendo de la lectora, pero allá vamos a conectarlo con un cable verde, que la terminal color verde va a subir a cerrar el circuito de la cerradura de puerta o del electroimán, con la terminal negativa de la fuente de poder. Y tenemos entonces ya listo el cableado para el electroimán. La siguiente conexión que vamos a realizar es una que de hecho podríamos llamarla como opcional, pero es altamente recomendada, como podemos ver en este diagrama, el 7A, que es básicamente conectar un diodo de protección. Este diodo tiene el objetivo de evitar el daño al relevador de nuestra lectora. Sirve como un diodo de descarga del circuito del electroimán cuando conectas la fuente. Este diodo está conectada a la parte negativa, que es la que tiene una línea pintada en uno de sus extremos. Esta es la parte negativa. En el diagrama esa parte negativa está alineada con la parte positiva de la fuente. Cuando desactivan el electroimán desde la lectora, lo que va a suceder es que el electroimán se convierte por unos milisegundos en una batería, la cual esta corriente inversa se descarga a través del relevador de la lectora. Esto podría ocasionar algún daño con el tiempo, y el poner este diodo nos va a ayudar entonces a que ese daño se reduzca. Entonces, como podemos ver en la imagen, primero voy a conectar la parte positiva, la que no tiene esta línea impresa, esta parte positiva del diodo. La voy a conectar con el cable naranja que llega a la lectora, que es el cable normalmente cerrado, que en este caso va hacia la lectora por el cable verde que acabamos de conectar. En este caso los voy a unir primero, estos dos. Por un lado, la primera conexión que haremos. Vamos a poner su protector Thermofit, el cual nos va a servir para aislar. Tenemos la primera parte, ya tenemos aislado la primera conexión. Lo que vamos a hacer a continuación es conectar entonces la parte negativa, como vemos en este diagrama, la parte negativa del diodo, la que tiene esta línea impresa en uno de sus extremos. Esa va a ir conectada a la parte positiva de la fuente, que es donde está conectada justamente también la terminal positiva del electroimán. Entonces vamos a hacer esta conexión también. Recuerden, el objetivo de este, ya que quedó instalado, es justamente evitar que haya corrientes de retorno hacia el relevador de nuestra lectora, ya que si se llega a dañar el relevador, la lectora queda inservible. Entonces esto es muy recomendable para que nuestra lectora dure más años y no tenga problemas. A continuación, lo que haremos será realizar las conexiones del sensor de apertura de puerta. Ya lo tenemos aquí, ya le quitamos su tapita protectora. Como pueden ver en este diagrama número 8, bueno, pues vamos a utilizar este conector, que es un conector que tiene 4 cables. Vamos a utilizar de hecho el cable rojo para el sensor de la puerta, el cable amarillo para el botón de la puerta y el cable negro, que es básicamente el negativo o el común, le podríamos llamar así. Por supuesto, el sensor de apertura de nuevo se encuentra en la parte de arriba. Vamos a tener que bajar estas dos terminales. Vamos a utilizar otro de los dos cables que tenemos aquí para llegar a la parte de la lectora. Entonces, como podemos ver en este diagrama, en el número 9, vamos a salir con una de las terminales. La terminal roja es la que nos metería la lectora. Para eso vamos a utilizar aquí la terminal color blanca. Aquí no importa si es positivo o negativo, como esto es básicamente un circuito que se abre y se cierra, no importa qué color utilicemos, lo importante es que sepamos cuál para cuando bajemos al conector de la puerta. Entonces, en este caso vamos a utilizar, es otro, de hecho no es un conector, no es el anterior que usamos el verde y el blanco, estamos utilizando otro de los conectores. Este va a ser específicamente para conectar el sensor de apertura. Conectamos el primer cable, vamos a conectar el otro. Recuerden, estos cables van a bajar hacia tubo conduit y
Vamos ahora a ir hacia la lectora, donde utilizaremos este cable, donde vamos a conectar el cable rojo y el cable negro. En este momento vamos a hacer la conexión que viene aquí en este diagrama 9 del sensor de apertura de puerta. Del lado de la terminal que va hacia la lectora vamos a utilizar el cable rojo, que es uno de las dos terminales, y el cable negro. Vamos a utilizar uno de los dos cables que vienen de la parte superior que acabamos de conectar. ¿Qué les parece? Vamos a conectarlo con el blanco, el cable rojo. Entonces el blanco viene aquí en la parte de arriba de la terminal. Ese es el cable blanco. Lo conectamos a la llegada del tubo por un lado. Aquí estamos. Y por el otro lado, entonces, como viene en este diagrama, vamos a conectar el rojo, que normalmente se utiliza como el sensor de apertura de la puerta, de acuerdo a nuestro manual. Ya tenemos entonces cable blanco que viene de la parte superior con el cable rojo. Ahora bien, en este diagrama vamos a darnos cuenta que el otro lado del sensor de apertura de puerta, color negro. Como estamos bajando del sensor de apertura de puerta, vamos a conectar aquí el verde. Es el otro lado de la terminal. Yo quiero aquí comentarles algo que es muy importante. Nos vamos a dar cuenta que en este diagrama también tenemos la parte negativa. Como les comentaba, vean que este cable negro que viene también de la terminal, ¿sí?, se utiliza tanto para conectar el sensor de apertura de puerta como el botón de apertura. Vamos a conectar una de las terminales del botón de la puerta a este negativo, y del otro lado ya vamos a conectar la otra parte, que es el otro polo del botón de la puerta. Vamos también a colocar la tapa protectora y terminamos de hacer el enrutamiento del cable con otro cincho. El siguiente elemento que vamos a instalar es el botón de apertura de la puerta, o Request to Exit, o botón de solicitud de salida. Este normalmente, se pone en la parte interna de la puerta, ya que la persona cuando va a salir, si no tiene una lectora de salida, lo vamos a poner para que justamente haga eso, darle la salida. Entonces, como les comentaba, aquí tenemos un cable que viene del botón de apertura de la puerta. De dos terminales. Vamos a utilizar en primer lugar el cable que corresponde entonces al negativo. Este negativo que va a la lectora es el negativo tanto del sensor de apertura de puerta como el botón de salida. Entonces voy a utilizar un cable blanco que viene del sensor de apertura de la puerta y lo voy a conectar a este mismo, es decir, los voy a conectar juntos, porque al final se van a conectar al mismo cable negro que aparece en este diagrama. Entonces, como pueden ver, terminales que vienen del sensor de apertura de puerta como el botón de la puerta van al mismo lugar. ¿Por qué? Porque como pueden ver, en este diagrama es un común. En este caso vamos a conectarlos juntos. Es el común o el retorno. Entonces, aquí tenemos cable verde que viene del sensor de apertura de la puerta, cable blanco que viene del botón de apertura, y estos dos van a ir conectados a este conector negro, que es el conector común. Entonces, en este momento ya tenemos el común que va hacia los terminales. Tengo el rojo que va hacia el sensor de apertura de puerta, y nos falta conectar el cable amarillo, que este es el que va hacia el botón de apertura de la puerta. Entonces, el cable amarillo poner acá abajo, que son las terminales que van hacia la lectora. Y del otro lado tenemos esta terminal roja que va al botón como tal, a la otra terminal del botón. Y de esa manera ya tenemos completado nuestro circuito de conexión. Como les había dicho, cable rojo viene de la lectora, que es el sensor de apertura de puerta, sube por el terminal blanco hacia el sensor de apertura de puerta, uno de los polos. Tenemos el otro polo del sensor de apertura de puerta y uno de los polos
del botón de salida al cable negro, que es el común, y tenemos al amarillo el otro polo que va al botón. Entonces estos cables que ya unimos vamos a mandarlos a la parte externa donde va a estar la lectora, al igual que el cable de red. Como podemos ver en el diagrama, nos vamos a dar cuenta que es el que nos va a conectar el lector con el elemento de comunicación, con el concentrador, el switch, o directamente con la computadora. También lo vamos a pasar. Entonces ya tenemos de este lado todos los cables. Tenemos que tomar la lectora y vamos a empezar a hacer las conexiones. Cada uno de estos cables tiene su lugar. Por ejemplo, este cable, que es el naranja con azul y blanco, corresponde al control del relevador. Aquí hay un letrero que dice relay. Entonces el relay es el de arriba. Una vez que hicimos todos los cables, es muy sencillo realmente que conectar. Luego tenemos en este diagrama 8, tenemos los cables que tienen que ver con el sensor de apertura de puerta y el botón de salida. Estos van en el que dice TTL in, correcto. Y también vamos a hacer la conexión del cable eléctrico, que como podemos ver en el diagrama número 1, este corresponde al que dice PWR, que significa power. Y vamos a traernos el cable de red también, lo vamos a conectar. Y ahora sí, tenemos que encargarnos de que la lectora se acomode en su lugar. Lo que resta simplemente es apretar este tornillo, que es la que se va a encargar de fijarla en su lugar. Y con esto tenemos ya instalada la lectora en su sitio con sus cables conectados. Ahora ya hemos energizado la fuente de poder, ya tenemos la lectora arrancada, no hubo ningún cortocircuito, estamos listos entonces para continuar con la siguiente parte del curso, que va a ser la instalación del software y la configuración de la lectora para que todos los elementos que acabamos de agregar pues ya también funcionen.